En este video resolveremos el siguiente ejercicio. Resuelva las siguientes multiplicaciones y divisiones de números enteros. El primer ejercicio que se nos propone es menos 4 por 12 dividido entre menos 8. Lo primero en lo que nos vamos a enfocar es en la multiplicación del menos 4 con el 12. Vean que tienen signos distintos, uno es negativo y uno es positivo. Recordemos que la multiplicación de un número negativo con uno positivo nos da como resultado un número negativo. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar el valor absoluto de ambos números. En este caso el valor absoluto de menos 4 que corresponde a 4 con el valor absoluto de 12 que corresponde a 12. Al hacer esta multiplicación de 4 por 12 obtenemos 48. Lo segundo que vamos a hacer entonces es elegir el signo o ver qué signo debe llevar este número que acabamos de hallar. Para esto entonces hacemos referencia a lo que ya habíamos mencionado. Un número negativo multiplicado con uno positivo nos da como resultado uno negativo. Por lo tanto, la multiplicación de menos 4 por 12 es igual a menos 48. Al tener esto entonces, la operación inicial menos 4 por 12 dividido entre menos 8 se nos reduce a menos 48 dividido entre 8. Que esto fue el resultado, este menos 48 surge del resultado de la multiplicación que acabamos de hacer. Entonces, para resolver esta que nos queda ahora, nos fijamos y ambos tienen signo igual. Entonces, el primer número es negativo y el segundo también es negativo. Al hacer la división de un número negativo entre uno negativo, obtenemos como resultado un número positivo. Lo que vamos a hacer entonces es dividir el valor absoluto del dividendo entre el valor absoluto del divisor. En este caso el valor absoluto del dividendo corresponde al valor absoluto de menos 48, que es 48. Y el valor absoluto del divisor sería el valor absoluto de menos 8, que corresponde a 8. Al hacer la división entonces de 48 entre 8 obtenemos 6. Lo que nos hace falta entonces es verificar qué signo debe llevar este resultado que acabamos de hallar. Hacemos referencia a lo que ya habíamos mencionado entonces, un número negativo dividido entre un número negativo nos da como resultado un número positivo. Por lo tanto, menos 48 dividido entre menos 8 es igual a 6. Finalmente entonces el resultado de nuestra operación inicial, menos 4 por 12 dividido entre menos 8, corresponde a 6. Veamos un segundo ejemplo en el que se nos pide hacer la multiplicación o la operación 8 por menos 3 por menos 12 dividido entre menos 16. Nos fijamos en los dos primeros, que son 8 por menos 3. Tienen signos distintos. En este caso sería la multiplicación de un número positivo con uno negativo. Esto nos da como resultado un número negativo. Entonces lo primero que hacemos es multiplicar el valor absoluto de ambos números. El valor absoluto de 8 corresponde a 8 y el valor absoluto de menos 3 corresponde a 3. Por lo tanto, debemos hacer la multiplicación de 8 y 3, lo cual nos da 24. Lo segundo que hacemos entonces es verificar o ver qué signo debe llevar este número que acabamos de hallar. Para esto hacemos referencia a lo que ya habíamos mencionado. Un número positivo multiplicado con uno negativo nos da como resultado un número negativo. Por lo tanto entonces 8 por menos 3 es igual a menos 24. De esta manera entonces tenemos nuestra operación inicial 8 por menos 3 por menos 12 dividido entre menos 16 se nos reduce al hacer el cálculo anterior a menos 24 por menos 12 dividido entre menos 16. Ahora hacemos entonces la multiplicación de menos 24 con menos 12. Vean que tienen signos iguales, ambos son negativos. Entonces recordemos, la multiplicación de un número negativo con un número negativo nos da como resultado un número positivo. Lo que vamos a hacer entonces es multiplicar el valor absoluto de ambos números. En este caso obtenemos 24 por 12, lo cual nos da 288. Luego lo que tenemos que hacer entonces es ver qué signo debe llevar este valor que acabamos de hallar. Recordemos y hagamos referencia entonces a lo que ya habíamos mencionado, un número negativo multiplicado por uno negativo nos da como resultado un número positivo. Por lo tanto, menos 24 por menos 12 es igual a 288. Entonces, haciendo este cálculo ahora, la operación que teníamos anteriormente, que era menos 24 por menos 12 dividido entre menos 16, se nos reduce a calcular 288 dividido entre menos 16.
Entonces, para esto nos fijamos que tenemos un número positivo y un número negativo. La división de un número positivo entre un número negativo nos da como resultado un número negativo. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el valor absoluto del dividendo entre el valor absoluto del divisor. El valor absoluto del dividendo corresponde a 288 y el valor absoluto del divisor corresponde a 16. Al hacer la división entonces de 288 con 16 obtenemos 18. Lo que tenemos que hacer ahora es ver qué signo debe llevar este valor que acabamos de encontrar. Entonces hacemos referencia a lo que ya habíamos mencionado. Un número positivo dividido entre un número negativo nos da como resultado un número negativo. Por lo tanto, 288 dividido entre menos 16 es igual a menos 18. Finalmente entonces, el resultado de la operación inicial que se nos solicitaba, 8 por menos 3 por menos 12 dividido entre menos 16, corresponde a menos 18.